No había ni iglesia, no había ni religión, no había ni estados, ni países, ni presidentes, ni ninguna otra cosa. Lo primero que Dios creó fue la pareja. Y antes de crearlos a ellos, Dios, como es un Dios de orden, y nosotros también tenemos que tratar de vivir de acuerdo a ese orden que Dios nos da, Él preparó el ambiente para que ellos pudieran estar bien. Entonces, Dios no solamente hizo los cielos y la tierra, porque al principio dice que la tierra todavía estaba desordenada y vacía. ¿Saben por qué estaba desordenada y vacía la tierra? ¿Saben ustedes? Porque Dios puede crear una tierra desordenada y vacía. ¿Quién vino a vivir acá? ¿Quién vino a vivir acá? Satanás, ni más ni menos. Por eso era que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Dios tuvo que preparar este mismo lugar que había enviado a Satanás junto con sus ángeles caídos. Dios tuvo que prepararlo para que sea habitación del ser humano. Entonces allí en Génesis, ustedes pueden leer en su casa, todo el trabajo que Dios se propuso hacer y ahí fue haciendo. Y ahí lo comenta como que fue día tras día, primer día, segundo día, tercer día. Lógicamente, el día es para que nosotros comprendamos que fue en un día, en un periodo de tiempo. Para que nosotros podemos medir nuestro tiempo en horas, en días, ¿no es cierto? Pero en aquel momento había que explicarlo a la gente de tal manera que, dice la Biblia misma, que hasta los niños puedan comprenderlo, que Dios hizo las cosas y las hizo de tal manera. Lógicamente cada día llevó su tiempo, ¿no es cierto? Dios no está sujeto al tiempo, nosotros estamos sujetos al tiempo. Por eso es que tenemos 24 horas todos los días y andamos a las corridas olímpicas. ¿Por qué? Porque tratamos de meter en esas 24 horas que tenemos en el día todo lo de ese día, de lo que nos quedó del día anterior y si podemos adelantar algo del próximo día. Entonces andamos a las corridas olímpicas. Pero no, Dios es un Dios tranquilo. Él lleva su tiempo para cada cosa. Y si nosotros, dice la Biblia, tuviéramos por tardanza a Dios, no es tardanza de Dios, es la sabiduría de Dios que se manifiesta a su debido tiempo, que generalmente no es el tiempo nuestro. Por eso la Biblia también dice que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. ¿Por qué? Porque hay cosas que no comprendemos. ¿Cómo puede un chico estar sufriendo? ¿Cómo puede, hermanos de la iglesia, estar pasando por problemas y dificultades en este momento, siendo hijos de Dios, estando en el reino de la luz? Que haya problemas en el mundo que no reconocen a Dios, bueno, ellos están sembrando y ellos están cosechando, pero ¿qué pasa en el ambiente cristiano? ¿Qué pasa con los cristianos que les ocurre tantas de estas cosas? ¿Cuántas preguntas que tenemos para hacernos? Pero ¿saben qué? A medida que vamos avanzando en nuestra vida cristiana, Dios nos va dando la solución, nos va dando la respuesta para cada una de esas preguntas. Entonces, hoy vamos a comenzar a ver un poquito acerca de esto. ¿Será importante este tema de la familia, sí o no? ¿Será pertinente para este tiempo o estamos hablando de algo que ya pasó de moda nada más? Porque para algunos el matrimonio pasó de moda. Para algunos el matrimonio es algo, una circunstancia más en la vida. Pero aquellos que vivieron 50 y pico de años no piensan que fue una circunstancia nada más. Es toda una vida, es todo un proyecto de vida hacia un futuro que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y cuando Dios creó a Adán y Eva, una de las cosas que Dios vio, y la primera vez que yo encuentro en la Biblia que Dios dice, no es bueno,
porque todo lo que Dios iba haciendo durante esos 6 días de la creación, porque al séptimo día descansó, durante esos 6 días, ¿qué pasó? Cuando terminaba de hacer cada cosa, decía que Dios que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. ¿Podemos decir nosotros lo mismo de las cosas que hacemos? Esto que hice hoy es bueno en gran manera. Qué lindo que sería, ¿no es cierto? A veces no nos salen bien las cosas. Entonces no podemos decir eso. Pero sí, la Biblia tiene mucho para decirnos acerca del matrimonio. Acerca de los esposos. Acerca de la familia en general. Pero hoy vamos a hablar un poquito acerca del matrimonio. ¿Quién es el que sabe más acerca del matrimonio? ¿Qué les parece? Dios. ¿Por qué? Porque lo creó, ni más ni menos, ¿no es cierto? Si usted quiere llevar su coche, un Ford, vaya y llévelo a una agencia de Ford que tienen todos los instrumentos necesarios. No lo lleve así nomás a cualquier lado, que van a hacerle pruebas y pruebas y pruebas para ver qué pasa. Sino llévelo a aquel que realmente conoce pormenores y tiene los instrumentos necesarios para que ese coche pueda funcionar bien. El que más sabe acerca del matrimonio es Dios. Y qué lástima que nuestros legisladores y los legisladores en todo el mundo quieren hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué no preguntarle a Dios? Alguien supo decir, entrando al despacho de un abogado y mirando así todas las paredes, ustedes, no sé cuántos de ustedes habrán entrado al despacho de algún abogado, aunque sea para saludarlo, no por algún problema, pero todas las paredes llenas de libros. ¿Se habrán leído todos esos libros? Oh, claro, este tipo es un bocho, si se leyó todos esos libros. Pero resulta ser que Dios hizo un libro pequeño que se llama la Biblia, que es el manual de instrucciones para cada uno de nosotros, para saber cómo vivir, para saber cómo tratar conmigo mismo, para saber cómo tratar con los demás, con la familia, con los compañeros, con los hijos, esposo con esposa, etcétera, etcétera. Pero el inicio de este matrimonio, porque Dios creó al hombre y la mujer, lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 1, 26 al 28 y el versículo 31. A ver, vamos a mirarlo un poquito esto, porque a lo mejor alguno se olvidó de leer este pasaje y no lo tiene presente. Entonces vamos a leerlo un poquito. Esto ocurrió el 6º día. Dios ya había hecho todo, había preparado todo durante 5 días y en el 6º día terminó parte de esa creación y dice acá, entonces dijo Dios en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que sea el Señor sobre todo lo que vive en la tierra, en los aires y en los mares. Entonces hizo Dios al hombre a su semejanza. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo y les dijo, multiplíquense, pueblen la tierra y subyúguenla. Ustedes son los amos de los peces, de las aves y de todos los animales. Fíjense, les doy toda planta que se reproduce por semillas y que hay sobre la tierra y todo árbol, fruto para que les sirva de alimento. Y a los animales y aves les doy toda hierba y planta tierna para su alimentación. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho el hombre y la mujer en ese día y vio que era excelente desde todo punto de vista. Con esto terminó el 6º día y al día siguiente Dios después descansó. Su creación había quedado completa. Dios hasta había hecho que parte de la creación sea una parte de Él mismo. Un hombre y una mujer, semejantes a Dios. Semejantes a Dios. Hechos a imagen y semejanza
de Dios. No somos iguales a Dios, somos semejantes a Dios. Como tampoco somos iguales a Jesús, somos semejantes a Jesús. Porque cada uno de nosotros tenemos una personalidad distinta. Y gracias a Dios que no hay dos como yo o dos como usted acá en el mundo, ¿no es cierto? ¿Hay dos como usted? Pobrecita del mundo, ¿no es cierto? Si hubiera dos como usted o dos como yo. Pero qué suerte que cada uno de nosotros somos distintos. De tal manera de que podemos conversar, podemos hablar, podemos discutir ciertas cosas, podemos arribar a ciertos problemas o dificultades que hay en la vida. Entonces Dios hace allí al hombre y a la mujer. Lo pone sobre todas las cosas. Y les dijo cosas muy interesantes. Les dijo que se multiplicaran, porque ellos iban a traer vida sobre la tierra. Y usted y yo, amigo y amiga, tenemos ese tremendo privilegio de parte de Dios. Algunos quizás tengan inconvenientes. Hay maneras. Una de las maneras es el milagro de Dios para que usted pueda tomar parte de esto también, porque la palabra de Dios dice que no habrá mujer estéril en la congregación. Es palabra de Dios, no es palabra nuestra. Por lo tanto, yo la recibo y la recibe cada uno de aquel que tiene su problema o su dificultad. Lo mismo hombres, porque pasa en un lado y en otro lado también. Porque Dios hizo al hombre y a la mujer también semejantes. De tal manera que los hizo iguales. No era que el hombre era la cabeza por ser la cabeza. Ahí habla un poco de la Biblia, porque alguien tiene que llevar la voz cantante en una casa. Pero también alguien supo decir que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuello, ¿no es cierto? Entonces la cabeza va para donde el cuello dice que vaya también, en algunas circunstancias, ¿no? No siempre, porque nos hemos ido dando tantas vueltas en este mundo que parecería como que la mujer siempre quedó atrasada, vino el machismo y todo lo demás, que no es de la Biblia, no es de Dios eso. Aunque aparecía que fuera de esa manera, pero Dios en el principio no lo creó así. Dios los creó iguales, semejantes uno del otro. Ayuda idónea es que se complementaban los dos. No había necesidad de ninguna cosa rara. Pero ¿qué sucedió? Entró el pecado y el pecado trajo confusión, trajo egoísmo en el corazón de los seres humanos. Ese egoísmo ya estaba habitando acá en la tierra antes que el hombre viniera a la tierra, porque el egoísta primero fue Satanás. Él quiso ser como Dios. Entonces hubo orgullo en su corazón y dijo, si yo que soy tan lindo, me podrían adorar a mí en vez de a Dios. Y Dios tuvo que darle una patada allí donde la espalda pierde su nombre y tuvo que sacarlo del cielo. ¿Dónde fue a parar acá? A la tierra. Por eso estaba desordenada y vacía. ¿Van entendiendo esto un poquito, la historia cómo viene? Bien, entonces, ¿quiénes integrarían ese matrimonio? Lo dice bien clarito la Biblia. Dice, el hombre y la mujer. Hay una diferencia, ¿no es cierto?, que Dios ha hecho. Cuando Dios hizo al hombre, yo tengo, quisiera decirle esto como una proyección mía de lo que entiendo en las Escrituras. Dios hizo al hombre de tal manera de que cuando lo hizo al hombre y Dios se dio cuenta después que faltaba algo. Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es Dios? Dios es padre y es madre. Porque dice la Biblia que Él nos amamanta. Y el que amamanta es una mujer. Por lo tanto, ¿cómo Dios, si es hombre, va a amamantar a la gente? Quiere decir que Dios tiene en Él también la figura de madre. Es aquel que nos acuna, es aquel que nos lleva, es aquel que nos bendice, es aquel que nos cuida, es aquel que está detrás de cada uno de nosotros, cosa que a veces los padres no hacemos con los hijos, ¿no es cierto? Por lo tanto,
Dios cuando hizo a Adán, lo hizo como él. Pero Dios se dio cuenta que Adán, para poder multiplicarse aquí sobre la tierra, necesitaba de una Eva. Por lo tanto, es cuando Dios envió ese sueño, la primera anestesia que encontramos en la Biblia, un sueño profundo sobre Adán, y de él sacó una costilla, bien de acá, del costadito, bien del lugar, no lo sacó del pie, ni la sacó de la cabeza, la sacó de acá. ¿Qué quiere decir de acá? Del lugar donde uno protege, ¿no es cierto? Del lugar donde la mujer iba a ser protegida e iba a ser también ayuda idónea del hombre. Por eso dice ahí en Génesis 1, 27, 28, en forma general, y después en el capítulo siguiente, dice que el hombre y la mujer serían los representantes de Dios sobre la tierra. ¡Qué tremendo! ¿Usted sabía eso? ¿Que usted es representante de Dios sobre la tierra? Que no hace falta que sea un sacerdote, que sea un pastor, que sea una persona que conoce mucho, que sea un cristiano que le falta, que tiene la aureola y está volando en el aire. No. Todos los seres humanos somos representantes de Dios en la tierra. Pero ¿qué ocurre? El pecado ha hecho que nosotros nos bajara a la condición de raza caída, de raza que ha sido lastimada por el pecado, donde el odio, el rencor y todo lo demás ha entrado en nuestros corazones. Cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ¿qué ocurre? Dios le da vida a ese espíritu en nosotros que fue muerto por el pecado. Porque ¿es verdad o no es verdad que nos ocupamos de este cuerpito? Esta mañana yo me bañé, me puse talquito, mi señora me dice, ponete un poco de colonia, así das el lindo olor y qué sé yo. ¿No es cierto? Cuidamos este cuerpito, y algunos lo cuidan más que otros porque tienen ahí un buen depósito. Pero también cuidamos nuestra mente, ¿no es cierto? Cuidamos nuestra mente. Tratamos de conocer cosas, tratamos de ir para adelante, de estudiar, de ser un buen médico, un buen ingeniero, doctor o lo que sea. Pero hay otra parte. Dios nos hizo semejantes a Él. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Hermanos y amigos, si no le damos de comer a las tres partes al mismo tiempo, es como una mesa que le falta una pata. Y entonces todo lo que ponemos sobre esa mesa se cae. Eso es lo que está pasando con el mundo. No le damos el lugar a Dios. Alimentar nuestro espíritu. ¿Con qué lo alimentamos? Con la palabra de Dios. Por eso hacemos nuestros cultos, adoramos a Dios, le bendecimos. Porque acá nos damos cuenta que Dios ha dado vida a nuestro espíritu y hoy estamos vivos para Dios. Y ya no tenemos más temor de la muerte y solamente tenemos temor de aquel que nos puede llegar a venir a hacer mal, dice la Escritura. Pero hagan frente a aquel y huirá de ustedes, dice el Señor. Entonces, ¿quiénes integrarían el matrimonio? El hombre y la mujer. Bien. ¿Hay alguien más que integra un matrimonio? Dios, bien, porque lo hizo. Está bien. Esa es una salvedad. ¿Pero hay alguien más? ¿Hay alguien más? Usted que lo anda embromando la suegra, ¿hay alguien más? No hay nadie más. ¿Quiénes no integrarían el matrimonio? El matrimonio no lo integran los padres, porque la Biblia lo dijo bien clarito. Dios le dijo directamente, cuando hizo a Adán y a Eva y los puso sobre la tierra y les empezó a dar ciertas instrucciones, le dijo, dejará el hombre y la mujer a su padre, a su madre, se unirá a su esposo y serán una sola carne. Quiere decir que yo cada vez que me peleo con mi señora me estoy peleando conmigo mismo. ¿Sabía usted eso?
cada vez que le grito a mi señora me estoy gritando a mí mismo. ¡Qué pavote que soy! ¡Qué pavote que soy! Y no me había dado cuenta. Cada vez que la lastimo a ella, me estoy lastimando yo mismo. ¿Se dan cuenta? Porque somos una sola carne. Los padres no integran la pareja. La familia no la integra. Los hijos y los demás parientes tampoco integran el matrimonio. Los amigos no integran el matrimonio. Por eso dice tan clarito ahí, dejará el hombre a su padre, a su madre, y podría Dios seguirle agregando cositas, ¿no es cierto? Que nosotros le agregamos hoy en día, porque Dios es un Dios que nos dice las cosas de tal manera para que las lleguemos a entender. No solamente que no se meta tu suegra, tu suegro en el matrimonio, que quiera venir a poner sus leyes. Las leyes las ponía en mi vida mientras yo era soltero y estaba bajo su cuidado, bajo su protección. Pero de ahora en adelante yo elijo hacer mi vida. Dios nos ha dado autoridad. Sean señores. ¿Amén? ¿Amén? ¿Lo cree? Ahora la pregunta sería, ¿está siendo señor sobre su vida? ¿Está siendo señora? Sería la pregunta, ¿no? Los privilegios de la pareja o matrimonio, solo ellos resuelven sus problemas, sin que se meta nadie, sin que se meta nadie, nadie. Podemos sí ir a pedirle consejo a alguien, porque eso es bueno. Incluso la Biblia habla de pedir consejo. En la iglesia está lleno de hermanos y hermanas mayores, que algunos de ustedes que les pueden ir y pedir consejo, hermano o hermana, ¿cómo hago con esto? O ayúdeme a orar por esto, tengo esta dificultad, este problema, con lo que sea, ¿no es cierto? Pero, en definitiva, los que dicen la última palabra es el matrimonio, o sea, la pareja. Por eso dice la palabra de Dios que serán ayuda idónea unos de otros. Y las cosas a integrar en el matrimonio, ¿cuáles serían? Cosas a integrar en el matrimonio. Todas aquellas cosas que no hagan peligrar el matrimonio. Todas aquellas cosas que no hagan peligrar el matrimonio. ¿La desconfianza va ahí? ¿La desconfianza va ahí? No. ¿Qué tiene que ir? La confianza. La confianza. Si el otro me miente o la otra me miente, va a ser un problema entre ella y Dios. Yo le voy a creer, después se la va a tener que ver con el Señor, porque yo la cuido, la protejo, trato de llevarla para adelante, trato de hacer tengo que hacer todo lo que yo pueda. Pero si el otro se equivoca o lo que fuera, es un problema entre esa persona y Dios. Tampoco la confianza también entra dentro del matrimonio, traer el bien y no el mal. No hablar mal de su cónyuge. Ay, Dios mío. Hablar mal de su cónyuge. Cada uno que lo reciba según el Espíritu Santo le da para que lo reciba. Ambos trabajan para el bien común. Se preparan para el futuro, tienen hijos en común, los educan, los preparan para sus hogares, ayudan a los necesitados, sirven al Señor en la obra de Dios, en la iglesia, están como familia viniendo a la casa del Señor para adorar a aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos. Aquel que nos da sabiduría para vivir en un mundo falto de sabiduría. ¿Y qué cosas tenemos que desechar del matrimonio? Yo quisiera con esto terminar. Tengo 5 cositas nada más que yo traje en esta mañana. Pero usted mire en su vida, mire en su matrimonio, aquellos que están casados. Y esto sirve para aquellos que se piensan casar, ¿no es cierto? También. Entonces ya vayan teniéndolo, guardándolo en su aljibe, ¿no es cierto? Para que puedan tener todas las cosas en orden. Cosas a desechar dentro del matrimonio. Por lo menos yo anoté 5 asesinos peligrosos que se quieren introducir dentro de los hogares, dentro de los matrimonios.
En primer lugar, uno de los asesinos, ¿saben quién es? La familia. El número uno de lo que más afecta a las parejas, pero tiene que ver con su y no tiene que ver con su relación, sino más bien que tiene que ver con las relaciones que lo rodean. O sea, todos aquellos que están a nuestro alrededor, nuestra familia, que quiere seguir guiándonos la vida, que quiere seguir mostrándonos cómo tiene que ser. No, momentito, tenemos que hacer un alto en el camino, de buena manera. No le grite, no le pegue, no lo eche de su casa, pero dígale, hasta aquí, querido, hasta aquí, querida. Mirá, déjame que yo ahora tengo la oportunidad de hacer algo nuevo. Dios me ha dado la oportunidad a mí, a mi marido, a mi esposa, a hacer algo nuevo, por lo tanto, déjenme vivir mi propia vida que Dios me da para vivir. Yo tengo una guía que Dios me da para saber cómo tengo que andar. Entonces, si yo sigo esa guía, en vez de las guías de tantas voces que se escuchan alrededor, muy probable que llegue mi matrimonio a buen puerto. El rol de nuestros padres, cuñados, primos, amigos, trastocan el momento, todo eso trastoca en el momento en que cada uno de nosotros dijimos, sí, prometo. Cuando yo di ese paso en el cual me entregué a mi esposa y mi esposa se entregó a mí, en ese momento ya no cabe ningún otro dentro de ese, solamente Dios, como alguien me lo dijo bien, solamente Dios. Porque cuando te uniste como si fueras uno solo, te uniste con una persona, elegiste tu pareja. Poner a tu pareja por encima de todo lo demás y de todos los demás, como si fueses uno solo. Y a veces no es así en la vida, ¿no es cierto? ¿A cuántos les ha pasado? No levanten la mano, que voy a tener todas las manos levantadas por acá. Pero ¿a cuántos les ha pasado, no es cierto, que la familia se ha introducido de alguna manera? Quizás a veces no es por mala voluntad, quizás a veces es porque quieren ayudarnos realmente, tienen esa intención, pero no saben realmente llevarla bien a cabo, sino que esa intención no llega de buena manera a nosotros y no la podemos recibir. También veamos toda esa parte. Yo sé que vos tenés buena intención para mí, pero déjame que esto lo quiero resolver con mi esposo, con mi esposa, que es muy, pero muy importante. Muchos matrimonios están luchando simplemente por una carencia de prioridades y se encuentran a ellos mismos puestos en segundo lugar. Porque, bueno, el hombre a veces es influenciado por su madre, quiere hacer, porque claro, el guisito de la mamá o la comida de la mamá, mi señora no lo hace igual. Miren, nunca le va a salir igual el guisito de su mamá a su señora. Porque son dos manos distintas. Son dos manos, por más que se lo expliquen y se lo expliquen y se lo expliquen. A mi señora muchas veces le quise hacer algún guiso que hacía mi suegra, que me gustaba. Pero no le salía, qué sé yo. Pero después cuando ella hacía las cosas como ella quería, resulta que me gustaba el guisito. ¿Qué pasó? ¡Oh, maravilla! Resulta que mi señora también sabía hacer un buen guisito y yo no me había dado cuenta. Yo estaba atado al guisito de mi suegra. Por eso, ¿cuántas veces hay muchos que quieren hacer cosas lindas en nuestra vida, pero no nos ayudan? Más vale oremos por aquellos que queremos ayudar, bendigámoslos, ayudémoslos en oración, porque la oración mueve montañas. La oración hace que nuestros hijos puedan andar bien. La oración hace que nuestros hijos puedan vivir mejores que nosotros los padres. ¿Por qué? Porque la oración es aquello que llega delante de Dios y Dios crea las circunstancias que yo no puedo crear para que mis seres queridos vayan por buen camino. Otra de las cosas es la falta de comunicación. Es otro asesino de la pareja. Es verdad que la mayoría de las parejas invierten solo unos pocos minutos del día en conversaciones de calidad, porque la verdad que prácticamente andamos tan a las corridas en este mundo que no invertimos nada
de tiempo para conversar cosas profundas en la pareja. Cosas que nos atañen a los dos, cosas que atañen también a los hijos, al resto de la familia, pero especialmente a la pareja. Pero lo peor es vivir una vida neutral o indiferente en el cónyuge. Si a mi esposa le está pasando algo, yo tengo que ver qué es lo que pasa. Yo tengo obligaciones, tengo cosas que hacer, pero primero está mi esposa. Y a veces yo he tenido esta lucha dentro mío, especialmente sirviendo en la obra de Dios. Yo sabía que Dios me demandaba cosas, pero también sé que Dios me dio una esposa para cuidarla. Y tengo que llevarla delante de Él limpia y sin mancha, dice allá el apóstol en el Nuevo Testamento. Tengo que adornarla bien, tengo que hacer las mejores cosas para ella, ¿no es cierto? Entonces Dios va a ver con agrado aquello y va a ver con agrado el servicio que yo le doy a Él también. ¿Saben qué, hermanos? En otras palabras, desenchúfense un poco de las cosas de este mundo. Desenchúfese un poco del trabajo. Desenchúfese un poco de andar con los amigos. Mire a su esposita. Los amigos son lindos, son hermosos, pero un ratito. Pero su esposa está con usted prácticamente todo el día. Prácticamente. Por lo menos toda la noche. Aunque duerman uno para un lado y otro para otro lado, pero está con usted. Está ahí. Así que preocúpese. Usted no duerme con sus amigos. Tercero, el estrés. El estrés. Es muy fácil sacar nuestro estrés diario con la pareja que tenemos. Venimos a casa cargados de un montón de problemas y de dificultades y le dejamos a nuestra señora un tendal de cosas. Mal humor, enojos, caras largas, no hablar y nos refugiamos, ¿dónde? En el televisor. Ahí está nuestro cable a tierra. Algunos saben decir de que las mujeres trabajan con todo el cerebro, por eso ellas pueden hablar de la comida, de los hijos, del impuesto que vino, del trabajo que hizo en la casa. Y nosotros tenemos compartimientos en el cerebro y ese compartimiento, nosotros hay un momento que los hombres queremos estar en un lugar solos, pero no debemos olvidarnos que tenemos una esposa. Entonces, esa esposita hay que cuidarla, Podemos estar solos en un momento. Debemos estar solos en algún momento también porque necesitamos estar solos con nosotros mismos, pero también con Dios. Dios es aquel que nos espera todos los días para estar un ratito con Él. Y ahí sí podemos descargar nuestro estrés. Dios tiene las espaldas anchas para cada uno de nosotros. Puede aguantarnos a cada uno de nosotros. No piense que Dios está tan preocupado que no se puede ocupar de su pequeño problema. No, no es así. Dios tiene tiempo para cada uno de nosotros. Y yo le doy gracias a Dios que ha tenido tiempo en mi vida. En muchos momentos que he pasado por problemas y dificultades. En muchos momentos en los cuales no sabía ni a dónde ir a parar. Porque parecería que molesto a uno como me molesto a otro, pero ahí estaba Dios. Y qué lindo es poder descansar en Él. Descansar en Él. Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Amén, hermanos. No lleves todos tus problemas a tu pareja. Otra cosa más. Eduardo, mira para otro lado ahora, por favor. ¿Cuántos de los que están acá tienen esto? A ver, levántenlo. Sáquenlo de la cartera las mujeres. Los hombres, sáquenlo también. Todos, ¿eh? Todos. Ténganlo en la mano. Néstor, ¿no tenés acá? Ah, muy bien. ¿Todos tienen? No. ¿Cuántos de ustedes lo tienen apagado? Muy bien. Yo lo tengo apagado. Pues lo apagué bien hoy para asegurarme de no hacer cosas que...
pero hay algunos que los tenemos prendidos. Estamos tan enchufados, hermanos, estamos tan enchufados con la tecnología. Una vez leí algo de un hombre que decía que se divorciaba, pero lo curioso era que se divorciaba de su móvil, de su... ¿Saben qué? También encontré que hay personas que tienen hasta 2. Y no miro quiénes son porque yo los conozco. 2. Y hay algunos que se compran alguno un poquito más grande, no va a hacer cosas que como se ponen cortos de vista, entonces tienen que verlo un poquito más grande, ¿no es cierto? Y no la ven a su esposa que está ahí al lado. Claro, la esposa va engordando un poquito, tiñéndose el pelo, haciéndose un montón. En esta iglesia se pueden teñir el pelo, en otras iglesias no se puede. Pero en esta pueden las hermanas teñirse el pelo. Mi mamá tenía un pelo blanco tan hermoso, tan hermoso. Yo siempre que iba a mi casa, ya de casado, tocaba esa cabellera, veía eso, parecía que estaba tocando las nubes. Qué lindo, veía. Pero bueno, hoy en día hay que teñirse, incluso los varones, algunos se tiñen, ¿no es cierto? Hay algunos. Bueno, a tu gusto, el gusto de cada uno. Pero cuántas cosas a veces, ¿no es cierto?, que nosotros nos preocupamos por nosotros, pero parecería que nos olvidamos que somos una sola carne. Hermanos, escuchen bien, esto es de Dios en esta tarde, lo siento en mi corazón. Los matrimonios somos una sola carne, el hombre y la mujer. Por lo tanto, yo no puedo cuidar el 50% solamente, tengo que cuidar el 100%. Y mi esposa no puede cuidar el 50% solamente, tiene que cuidar el 100%. Eso es el verdadero matrimonio que Dios hizo. A eso vamos en la iglesia, a tener verdaderos matrimonios fuertes, fuertes en Dios, que den ejemplo a sus hijos, a sus nietos, que den ejemplo en la iglesia, que den ejemplo en el barrio, en el trabajo, en el lugar donde se encuentran. Hay tanta gente alrededor nuestro que está pasando por tantas dificultades y problemas, y es porque, hermano y hermana, no se desenchufan de las cosas de esta tierra y solamente miran lo material de ellos para llevar adelante. El Espíritu Santo de Dios hoy nos dice, mira a tu pareja también, mírala, tiene necesidades, más quizás que vos o menos, pero necesidades al fin. Y ojalá que la tecnología, que parecería que nos acerca tanto, pero nos está alejando cada vez más, porque nos podemos comunicar con Japón, con la India, con Estados Unidos, con tantos lados, pero no nos comunicamos con nuestra ayuda idónea. Y por último, el quinto y último que yo traigo hoy, habría para nombrar un montón más, quisiera decirles, es el egoísmo. Y con esto quiero terminar. El matrimonio nos enseña una gran lección contra el egoísmo. El matrimonio no es pensar en mí, es pensar en ella. Y ella pensar en mí. Es darse, no es recibir. Es darse sin esperar recibir, que eso es lo más lindo. Como hizo Dios con cada uno de nosotros, hermanos y amigos. Dios dio a su Hijo. ¿A quién lo dio? A nosotros, sinvergüenzas que no queríamos saber nada con Dios. Nos amó de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo un día acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Quizás en este lugar haya alguien que quiera aceptar en este día a Jesús como su Señor y su Salvador. Y le invito a levantar una de sus manos. Si hay alguien, oh, gloria a Dios. Qué lindo.
La novia de Cristian está aceptando al Señor. Una alegría para el corazón de Dios primero, porque te recibe como una hija de Él. Y para el corazón de cada uno de nosotros, porque te recibimos como nuestra hermana también. Gloria a Dios. Qué bueno, porque todos estos consejos no son para todo el mundo. ¿A quién le da consejos un padre? ¿A quién? A un hijo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque queremos lo mejor de los hijos. Por lo tanto, ahí están los padres tratando de ayudar a los hijos. Especialmente cuando son chiquitos, cuando son más grandes ya no se le puede decir más nada porque creen que cuando son chiquitos se creen que somos Superman. Cuando son un poquito más grandes, dicen, este viejo me viene a hinchar cada rato. Pero después cuando son viejos, la verdad que mi papá no era Superman, pero le erraba por ahí nomás, ¿eh? Ahí nomás estaba. Y qué cosa, cómo vamos cambiando en el tiempo, y es verdad. Pero esto es parte de la vida. Y lo lindo es que Dios vaya entrando en cada área de nuestra vida. No seamos egoístas. ¿Sabes una cosa? El primer egoísta fue el diablo. Y Dios tuvo que echarlo del cielo. Él quiere destruir tu hogar y mi hogar también. Por lo tanto, debemos hacer nuestra parte. Y lo que nosotros no podamos hacer, hermano, hermana, amigo y amiga, Dios lo va a hacer. Porque Él sabe de nuestras limitaciones también. Lean en su casa Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Tanto el hombre como la mujer tienen derechos, pero deberes también. Para que una familia ande bien, para que una iglesia ande bien, tenemos que tener derechos, pero también responsabilidades.